no vivas. Ayer vimos Lógica del Clan Familiar. Para los que no estuvieron, bueno, se salpicó mucho también para este desdoblamiento al Estado, ¿sí? Que hemos hecho de nuestra lógica de clan familiar. Hemos hablado de la ley, del rey, de lo legal, de lo legítimo, de lo que significa familia, ¿sí? Y bueno, y como esa familia, como ese meollo o ese gran ovillo de hilo, en donde está toda la información que luego se desdobla en lo que es un sistema cultural cualquiera que sea, ¿sí? Bien, entonces, esta independencia que declaramos en autorreferencia el día 27 de octubre nos vino muy bien para poder ralentizar ahora qué es lo que estamos haciendo con esta independencia, ¿sí? Porque más allá de la referencia externa, nosotros ya la hemos asumido, ¿sí? Asumirla es bajarla también al plano, ¿sí? Es ver cómo operamos nosotros en nuestros vínculos familiares en primer lugar, antes que nada, antes que la casa de gobierno, la casa de nuestra, ¿sí? Octubre da 88. Ah, vale. Y observen que es el mes en octubre, que es también política es 88. Y en octubre han sido revoluciones muy importantes en el mundo. Es decir, que en este octubre es ese desdoblamiento de esta forma de relacionarnos guerrera, combativa, de lucha. Bueno, lo hemos desdoblado y traspolado a la política, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Mucho más civilizadamente, la lógica que traemos es la misma, ¿sí? Porque ustedes contaban ayer, fui a votar ese día, el 1 de octubre, igual sentía lo mismo que, o sea, sentí una sensación de que era, wow, ¿no? La biología lo siente igual como una guerra, como un conflicto, como una posible batalla, se prepara, ¿sí? Todas las células de nuestro cuerpo y los sistemas se preparan para una guerra y para una batalla, ¿ok? Como esta situación está sucediendo, la familia, el núcleo familiar nos viene muy bien para poder observar esas situaciones, ¿sí? Porque claro, en micro, el padre es el rey, la madre es la reina, nosotros somos somos esos esclavos, o esos ciudadanos que están queriendo acceder a sus derechos, ¿sí? Esas situaciones las recrea nuestra psique todo el tiempo, Entonces, bueno, que lo sepamos y que esté a la vista, ¿sí? Unidad suma 85, y juntos suma 103 y separados suma 103. Entonces es como que hay los vínculos que estaban sosteniendo esa unidad, que sostienen esa unidad, esa sagrada familia, esa monarquía, esa iglesia, como son vínculos viejos y se abren nuevas perspectivas para vínculos nuevos, ¿no? Y el inconsciente está siendo informado y la particularidad también, ¿no? Entonces es interesante lo que se abre y lo que se nos viene, ¿no? Dentro de un modelo ya de donde no va a haber estabilidad. Yo pienso que la estabilidad no la vamos a tener en los próximos tiempos y vamos a vivir tiempos muy movidos, pero muy interesantes desde esa particularidad que se va asumiendo y se va independizando. Se nota que estamos poco a poco desconfigurando conexiones pasadas que vemos que no son tan pasadas, ¿sí? El pasado realmente es pasado cuando ha pasado por todos los planos de ida y de vuelta, ¿sí? Como veíamos ayer en el sistema de referencias, tiene que pasar por todos los planos para bajar y luego para subir, ¿sí? Y ahora quizás estamos en esta subida, en este retorno de esa información. Y en este retorno nos quedamos en algún que otro plano, justamente en donde tenemos más cúmulo de información, ¿sí?
Entonces por ahí algunos nos quedamos en el plano 1, en la supervivencia, o nos quedamos en la emocional y no queremos todavía no lo queremos hacer pasar a ese pasado, porque en el retorno tiene cosas que observar. Por eso, tranquilos con el proceso, no hay que ir corriendo, porque también eso es querer llegar tanto para abajo como para arriba, es perderse cuadros en el medio. Y eso va a hacer que de nuevo, por física, de nuevo lo tengamos que explorar. Ayer hablábamos del cerebro y de estas circunvoluciones que tiene toda la parte de la corteza cerebral, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de hitos, hablamos de una circunvolución cerebral, ¿sí? Más allá de todo lo que pasó para que haya una circunvolución cerebral, lo que importa es que hubo un hito ahí. Ahí hubo algo que bajó con mucha fuerza, con mucha velocidad, y después que sí, que no, que esto, que aquello, que lo otro, ya es parte del 34 de la linealización. ¿Se dan cuenta la diferencia? Sí. ¿Sí? Es muy importante esto para no detenernos sí. en estas cosas que también lo hablábamos en lógica del clan familiar en Uruguay, ¿te acordás? Sí. En ese taller fue maravilloso porque yo vi al 598, cualquier cosita que se ponía ahí sobre la mesa, era un... se explotaba, de que sí, de que no, de que esto, de que aquello, de que lo otro, ¿sí? Entonces, tenemos muy acostumbrado el plano 3, el plano mental, para ver lo lineal y para no ver lo no lineal. Claro. ¿Se dan cuenta? Sí. Entonces eso nos lleva tiempo, porque claro, hasta poder de nuevo conectar con lo no lineal, y bueno, es el papeleo, es la burocracia. Este punto que dices Sí. no lineal Sí. es un presente. Exacto. Y lo lineal es cuando ese punto se desplegó. Lo importante es esto, son los hitos, estos hitos que vienen de manera no lineal y que justamente son inclusive más allá del grupo, ¿sí? Tiene que ver con justamente con todos nosotros. Es una fecha importante porque esa y un montón de otras fechas son importantes porque bajan como un rayo para todos, ¿sí? Para todos. Y a mí me resonó esto de la Primera República, no sé, española o catalana, como un 14 del 4, ¿no? En donde esta nueva conformación de un Estado que se asume independiente, o se asume como una unidad que está sostenida por un clan familiar que es los reyes, ¿sí? Ellos tienen un propósito de la unidad, es más, están acá para la unidad, que es este tema que es un valor. Qué bueno. Unidos es 85, ¡wow! Bueno, y muerte es 85 también. ¿Sí? En la muerte estamos unidos. ¡Wow! Solo en la muerte. Lo no lineal es como que estamos todos de acuerdo. El problema es en lo lineal. ¿Sí? Es maravilloso porque se ve clarísimo eso. Después viene lo lineal que sí, que no, que esto. Y esto, bueno, por eso es importante empezar a conectar esa parte no lineal. Bueno, que esta sociedad española en general se formó con esa lógica de que la monarquía es la garantía de la unidad, ¿sí? Que el matrimonio es la garantía de la unidad, por lo tanto la familia es la garantía de la unidad. Entonces, cuando alguien se separa, cuando un hijo se va, cuando un hijo no es idealmente querido o idealmente reconocido, eso es una carga muy, muy grande. ¿Por qué? Porque es la constitución de esa Primera República, o 14 del 4, nos dice que nosotros somos lo que somos gracias a la unidad familiar. ¿Sí? Es muy fuerte esto para la psiquis. Y por eso vienen todas estas cosas desde este extremo que es Argentina, en donde nosotros de alguna manera hemos ido como sorteando esa separación y dándonos cuenta de que por más separados que creamos que estamos, nunca vamos a estar separados, ¿sí?
estamos unidos, nos vayamos a vivir casi a la Antártida como me pasó a mí, o estemos pegaditos, al contrario, muchas veces estamos más pegaditos de nuestra familia y estamos más separados. Sí. Y nos separamos y estamos más unidos. Sí. Entonces, bueno, es como muy, muy fuerte. Estoy viendo una serie que se las recomiendo, se llama Los 100. Los 100 en Netflix. En Netflix. Es maravillosa. ¿Por qué? Porque muestra, sin querer queriendo, justo estoy en este tema, y Aquí en Barcelona, muy cerquita, está la calle Consejo de 100, que siempre me pregunté qué era esto. Consell de 100. bueno, Consejo de 100, quizás sí. tiene que ver con algo histórico, porque la película, la serie toma muchas cosas. Pero justo el capítulo que vi ayer, digo, wow, tendría que poder recortar un pedacito para ponérselos, porque se trata de una civilización del futuro que hizo, se tuvo que ir de la Tierra porque una guerra nuclear dejó inhabitable el planeta, ¿sí? Y se fueron a una nave que se llama el Arca, una nave espacial, obviamente son de Estados Unidos, y están ahí tratando de sobrevivir, hicieron como 3 generaciones. Y esta sería la 3ª generación. Y como se están quedando sin oxígeno, ya se van a morir ahí arriba, deciden mandar a 100 de los más peligrosos o de los más, los que estaban presos, a los presos del Arca, los deciden mandar a la Tierra a ver qué pueden hacer y si pueden sobrevivir o no. Y bueno, y encima entre los presos había uno que, o sea, eran presos políticos, porque había de todo. Y bueno, resulta que sí, que hay 1000 peripecias, pero pueden sobrevivir. Y ahí se ve claramente los vínculos familiares, porque ellos lo tienen como un valor, el valor más importante es la familia. Y es todo lo que los hace matar a otro, porque me mataste a alguien de mi clan, ¿sí? Todo tiene que ver con esa coyuntura familiar y la emoción que no puede ser expresada de otra manera. Y, por supuesto, la unidad. Estaban en un momento en donde se encontraron con unos terrestres, que vendrían a ser como los enemigos, porque, bueno, sobrevivieron y son un poco más como animales, vendrían a ser. Encima está muy, muy interesante porque está también este encuentro de 2 mundos, de 2 civilizaciones, de mi territorio, de tu territorio, ¿no? De que yo te veo como que me vas a matar, entonces primero te mato a vos. Pero ¿qué pasa? Ellos ya están en otra instancia, en donde ya transitaron todo, llegaron a la bomba nuclear y ahora de nuevo lo mismo, se preguntan, ¿no? Es muy interesante, porque hablando entre ellos dicen, no, tenemos que armarnos, tenemos que hacer armas porque no sabemos qué va a pasar con ellos, nos van a venir a querer matar, y entre ellos dicen, no, pero eso fue lo que llevó a la muerte a nuestra civilización anterior. Los que construyeron la bomba nuclear querían la paz. Wow. La paz. Para preservar la paz, ¿no? Con un arma nuclear. Y ellos, ¿Pero qué hacen ahora? pero de nuevo ellos estaban dando cuenta que les está pasando lo mismo. ¿Pero qué pasa? No tienen una lógica previa. No tienen lógica previa. Solamente están y los impulsos los impulsos del diseño los llevan a actuar de la misma manera que los anteriores. A repetir. A repetir. Y los puntos de conciencia son pero muy esporádicos. Muy esporádicos. Y lo familiar es la frutilla acá del tema de todo, ¿sí? La lógica de clan, la lógica de grupo, el broche 53 que tanto hablamos ayer, ¿sí? De que el otro tiene que pensar como yo, si no piensa como yo es mi enemigo, ¿sí? Bueno, wow, es maravillosa. Como complemento de este taller, es muy buena esa serie. Así que bueno, cerramos lo de ayer y vamos a lo de hoy. Bueno, siempre supe que las antenas no vivas informaban a mi clan. Desde pequeña me crié con esta idea de toda mi familia de que yo había nacido sin que mi abuela haya podido disfrutarme a mí.
Mi abuela y mi abuelo se casaron luego de... Él había tenido un matrimonio, 5 hijos, y mi abuela era muy jovencita y había estado todo el tiempo en un convento de monjas. Qué bueno. Y sale y lo primero que hace lo conoce a mi abuelo. Y bueno, él se separa de su mujer, de todos sus hijos, y van a construir una familia nueva, y es ahí donde nace mi papá. El único hijo, y bueno, con esa madre que era muy, bueno, había estado toda la vida encerrada, ¿sí? Bueno, tan fuerte que ella a los 40 años contrae cáncer de pecho, de mama, y en 3 meses se muere mi abuela. Y yo tenía 1 año. Y siempre estuvo ese tema en la familia de que no habían podido, mi abuela no me había podido disfrutar. Y mi papá, que siempre fue muy inmaduro porque siempre fue muy mimado por mi abuelo, por mi abuela, y siempre esta cosa de que mi abuelo era muy duro, muy rígido, muy así como la cultura de acá, de que bueno, esto tiene que estar acá, y si lo moviste, me tenés que decir, dar todas las explicaciones de por qué lo moviste. Y en esas todas las explicaciones de por qué lo moviste, uno sostiene la lógica del miedo y obviamente miente. ¿Sí? Y obviamente oculta, y obviamente genera los problemas del futuro. Bueno, todo eso era lo que mi abuela de alguna manera recreó con su familia, con mi abuelo, de esta situación de seguir presa, ¿sí? Tanto así que cuando se casó mi papá, mi abuelo la encerró y no la dejó ir al casamiento, porque mi abuelo no quería que se case con mi mamá, ¿sí? Así que imagínense, ella siempre vivió como presa. Bueno, cuando se muere de cáncer de pecho, de mama, mi papá era muy, con ella era su mamá, aparte era la que lo defendía del tirano de mi abuelo. Para mi papá eso es terrible, que hasta el día de, no sé si hasta el día de hoy no, porque mi papá ahora está con cáncer también. Hasta el día de hoy no, pero hace 1 año por lo menos él seguía sufriendo la muerte de su madre. El único hijo. El único hijo, sí. Entonces, ¿qué pasó? En el medio, mi papá hizo todas las cuestiones ilegales que podía hacer en su vida, como rebeldía de todo, ¿no? De todo, de él y de su clan, ¿no? Entonces, bueno, terminó inclusive un par de veces en prisión, con temas de drogas y bueno, y siempre este tema de, con el papá, un conflicto muy grande, pero informada por esa antena biológica no viva que era mi abuela, que había estado también presa durante toda su vida. ¿Sí? Bueno, entonces yo me doy cuenta de esto. Cuando me doy cuenta de que esa antena biológica no viva le estuvo enfermando a mi papá y a mí también, cuando un día en la nieve, yo estaba viviendo en Ushuaia, me caigo de cola en la nieve, en el hielo, y ahí me cae la ficha de que yo estaba viviendo en Ushuaia porque esa antena biológica no viva me estaba informando de que yo tenía que seguir presa, de que seguir aprisionada. En Ushuaia se fundó como la primer cárcel del fin del mundo. ¿Qué? ¿Sí? Las cárceles de esas de las películas que están en una isla, porque bueno, como Papillón, bueno, eso fue la idea, pero era una cárcel de la mayoría presos políticos, ¿sí? Presos políticos, rebeldes y revolucionarios anarquistas, eran todos anarquistas. Entonces esta cosa ya viene, ¿no? Viene como desdoblándose y se repite en un anarquismo que es el de mi papá, pero un anarquismo simplemente de su clan familiar, ¿sí? Pero lo venimos repitiendo todos. Hasta que a mí me cae la ficha en Ushuaia de que yo estaba ahí como presa, porque, se me pone la piel de gallina cuando hablo, porque yo lo primero que dije, yo acá tengo que aprender yoga, tengo que instruirme, tengo que leer una biblioteca gigante, saber de todas las culturas, saber de la India, saber meditar. Yo estaba como presa en una isla, en un lugar que, y bueno, y aparte vivía en la montaña,
Y cuando me enteré también del método Pilates, que bueno, que es de este hombre, que también lo crea en una situación similar, para mí era todo mi vida lo que yo estaba haciendo allá. Con una prisión simplemente mental por estar informada por esa antena biológica nórdica. Fue como mucha cosa muy diluida en el hemisferio sur, pero que viene de todo este arrastre. Y es que llega un punto en donde el clan tiene que dividirse. Sí o sí, tiene que dividirse para sobrevivir. Tiene que separarse, por más de que quieran ir todos juntos siempre al mismo lugar, ¿sí? Y esto les genera muchos conflictos. Y quieren ir a hacer su historia. Pero ¿qué pasa? No puedo abandonar a mi clan. ¿No? No puedo abandonar a mi hermano, no puedo abandonar. Entonces, el valor de la lucha es más importante que inclusive ver desde una no linealidad que la supervivencia del clan está yéndome y saliéndome de esa situación. Es muy fuerte, es muy fuerte. Bien, entonces bueno, ahí fue que se me dio por hacer este taller y cuando muere Hammer, toda esa gran información que dejó, siento que estaba tenía mucha resistencia a bajar a los receptores porque él estaba vivo, ¿sí? Entonces cuando la persona muere, de alguna manera es una estrategia que tiene el desdoblamiento, la vida, la existencia, la no existencia, el vacío, la nada, la tierra, lo que quieran, es una estrategia para poder actualizar y que esos propósitos puedan bajar de manera no lineal, ¿sí? Y así como les decía, puedan ver otra cosa que no sea la historia, el peso de lo lineal, el peso de lo latitudinal, ¿sí? Estas cuestiones de las latitudes, ¿sí? Siempre tiene un propósito, un potencial, pero a lo que me refiero es a esta bajada directa de 8-9, ¿sí? A esta bajada directa que baja como, ayer hablábamos, como derechita y concreta y con una seguridad y con una conciencia diferente. En cambio, cuando muchas veces bajan los potenciales, pero bajan sin conciencia, porque no puedo ver el propósito, ¿sí? Pero diríamos, baja el propósito. ¿Qué propósito? O sea, es que hay muchos propósitos hasta llegar al propósito de la no existencia. ¿Me entiendes qué quiero decir? Puede haber mucho propósito. Bueno, en realidad, de 6, 7 es un propósito y potencial, son colectivos. ¿Sí? Si bien cada uno capta de manera particular el propósito y los potenciales, no nos olvidemos acá que ahí tenemos una herramienta muy reducida que es el idioma, que son herramientas ancestrales, ¿sí? Ahora estamos desarrollando nuevas palabras, nuevas herramientas para comunicarnos. Por eso también detenernos mucho en la palabra, es mejor dejarlo suelto y que baje solo, ¿sí? ¿Ok? Porque ese es un tema muy interesante que se da. Estamos hablando con palabras arcaicas, ¿ok? Y encima de todo es el más evolucionado de todo, por lo menos para mí. Pero tenemos el propósito que ha tenido la persona en la vida y que no lo ha podido bajar. ¿Lo baja desde cuando muere? ¿Eso es lo que quieres decir? El propósito baja, claro, el propósito tiene menos resistencia para bajar a la existencia. Cuando una persona muere, sí. El propósito que es global, no es particular. Hay un modo particular de acceder al propósito global. Vale, el propósito ¿Okay? global. El propósito es global, no es, pero ¿qué pasa? La particularidad tiene que desarrollar su procesador para poder acceder, ¿sí? Y ese es el gran desafío, acceder al propósito que es global. Y global no estoy hablando de un grupo. Entonces, aquí, Isabel, el gran temita que tenemos en nuestro receptor con el broche 5.3. ¿Por qué? Porque cuando el propósito es global y el diseño queda abrochado, nosotros vemos esos potenciales que vimos ayer en la pirámide, que es también los contratos
internacionales, nosotros lo vemos como que ese potencial es el potencial de un grupo. ¿Se dan cuenta? O como que ese propósito es el propósito de un grupo, que es global pero de un grupo. ¿Sí? Ese es el broche 5.3. Sí. No, el propósito es global y es tanto para los que me gustan como para los que no me gustan. ¿Sí? Y es para todos. Y si no es para todos, no es. ¿Ok? Sí, te entendí bien ahora cuando has dicho el propósito es global. El propósito está siempre allí, pero puedes acceder bien cuando estás muerto. Cuando estás vivo hay demasiada interferencia. Cuando estás vivo sos una antena con interferencia, Claro, porque eres una antena con como les digo, mi historia, mi pasado, mi mochila, mi cultura, mi linealidad, los muertos que me informan, o sea, eso es toda energía e información que está ahí como interferencia, ¿sí? Pero en este taller quiero que veamos a la interferencia como una amiga. Vale, bien. La interferencia es nuestra amiga porque la interferencia es lo que nos dice dónde estamos, dónde no estamos, ¿sí? Es como en una señal. Por ejemplo, ahora recién no nos podíamos comunicar, bueno, hay una situación, nos dice, tenemos una interferencia, no nos podemos comunicar, perfecto, hay cuadros para abrir, ¿sí? Es maravillosa la interferencia, porque en la nada, tener una interferencia es una interferencia. 130. 130 es una interferencia, claro. Entonces está perfecto, porque me baja una nueva percepción la interferencia, ¿sí? Y un nuevo cero. Cero en el cero. Exacto, exacto. Así que bueno, ahora sí les voy a pasar a mostrar esto de esta pregunta que hice de si estamos dispuestos a dejarnos informar por antenas biológicas no vivas o por una antena biológica no viva, ¿sí? Porque también yo me di cuenta que hay que estar dispuestos. Muchas veces no estamos dispuestos a dejarnos informar, porque justamente esta resistencia que nosotros tenemos, X, cultural, de lo que sea, imagínense una situación hipotética, somos acérrimos independentistas, pero una antena biológica no viva española nos quiere informar. No nos queremos dejar informar, ¿no? Un ejemplo tonto, ¿sí? Pero como eso hay, me tengo que preguntar, ¿estoy dispuesta a dejarme informar por una antena biológica no viva? ¿Sí? Y ahí vamos a ver primero qué es una antena biológica, ¿sí? Entonces, antena biológica, ayer lo que estuvimos viendo es todo el sistema nervioso. El sistema nervioso es lo que nos hace vivos, lo que nos hace biológicos, que tenemos la lógica de la vida, ¿sí? Entonces, el sistema nervioso es el sistema. El sistema. Ese que no nos gusta, claro, porque está configurado con todo lo que es la supervivencia, ¿sí? De hecho, es lo que estamos tratando siempre de moligerar, ¿no? De ralentizar, de maquillar esos nervios, esas actitudes, esas cosas violentas que bueno, que son lo que somos, ¿sí? Entonces, por eso el desarrollo va por humano neurona de la Tierra, pero primero tenemos que ver qué es una antena biológica y observar estos aspectos del sistema nervioso en anatómico y funcional, ¿sí? Ayer vimos la parte anatómica y ahora en esta parte funcional quiero colocar al sistema nervioso simpático y parasimpático, que también lo vimos un poquito ayer, pero lo que no vimos es esta funcionalidad de las leyes biológicas, ¿sí? Porque serían como dos aspectos importantes que tiene esta antena biológica, ¿sí? Y que por lo tanto son todas las interferencias que ya no tienen las antenas biológicas no vivas, ¿ok? Y nosotros sí las tenemos. Entonces, tenemos los biomarcadores, que son las etapas, y los desdoblamientos. Un desdoblamiento geológico, un desdoblamiento biológico y un desdoblamiento psicológico, ¿sí? En el desdoblamiento biológico, que por supuesto nosotros somos
una neurona de la Tierra, es decir, que lo primero, ¿vieron no? Las distorsiones de las palabras, por eso detenernos en lo primero, lo segundo, lo tercero, lo primero que ahora estamos viendo en este pedacito. Ayer les hablaba a los chicos, les decía, yo puedo decir que acá hay una lapicera, pero en realidad si yo me quedo acá en este circulito hay una lapicera, pero si yo voy ampliando la perspectiva, ahí ya no voy a tener razón, ¿sí? Entonces, luchar por la razón es algo que tiene que ver justamente con esos instintos de lucha, con esos instintos de supervivencia, ¿sí? Y inclusive la polarización es parte del instinto de supervivencia. Es justamente, como les decía, preservar a la especie. Polarizarme, dividirme. Tengo miedo de sobrevivir, de alguna manera, y bueno, una buena opción es desdoblarse. Lo hace el óvulo para sobrevivir, ¿sí? Entonces, bueno, como para que veamos todo lo que nos opera, ¿sí? Bien, entonces en este desdoblamiento geológico tenemos el núcleo de la Tierra, que es el generador del electromagnetismo, ¿sí? El generador del electromagnetismo. Entonces, gracias al núcleo de la Tierra, nosotros tenemos esa conciencia inerte. De hecho, vieron que no podemos ir a la Tierra, al centro de la Tierra. No podemos ir porque, claro, nos moriríamos. Pero ese núcleo nos brinda esa conciencia inerte, ¿sí? Entonces, y por otro lado, vendría a ser, si nosotros lo ponemos en una etapa 1 al núcleo, vendría a ser esa comunicación, ese 1 de esa supervivencia, que es la que nos garantiza una corriente magnética, ¿sí? Entonces, no querer sobrevivir, ocultar o rechazar la supervivencia, es rechazar también la comunicación, es rechazar la corriente magnética. Entonces, ese es el juego que estamos haciendo permanentemente. Tiene una función. Exacto. Exacto, tiene una función. Gracias a esto nos comunicamos. Entonces, hay gente que tiene más magnetismo que otras, se dice, ¿no? Exacto, sí. Bueno, en la Tierra el máximo, el elemento que está por supremacía es el hierro, que se escribe fe, ¿sí? Así que ahí saben que cuando tenemos que tener fe, lo que tenemos que tener es ese uno, ¿no? Ese uno que es ese centro de la Tierra, tenemos que estar bien conectados al eje de la Tierra. Eso es la fe. ¿Sí? Chan, es como que, bueno. porque tiene hierro, porque es lo que nos hace estar en este eje, en este centro. Y acceder, por supuesto, a la conciencia inerte. ¿Sí? Explica un poco más la conciencia inerte, ¿qué sería exactamente? Y sería la conciencia no viva, la conciencia que está más allá de estos marcadores, porque no podemos poner el cero, no podemos ponerlo lineal ya no podemos ponerlo lineal, porque el desdoblamiento del tiempo lo que hizo fue actualizarnos totalmente la percepción del tiempo. Entonces, yo no puedo poner el 0 en el inicio de la Tierra, no. Entonces, ¿qué digo? La conciencia inerte, lo que está más allá de la vida, ¿sí? Eso es lo que aparece. Por eso es otra cosa importante. Cuando nosotros nos detenemos en la linealidad demasiado, ¿qué hacemos? Estamos referenciándonos en un 0 lineal, que es un 0 virtual, ¿sí? Por eso hay tanta distorsión cuando nos vamos a las fechas y cuando nos vamos a la historia. Y claro, por supuesto que hay distorsión y por supuesto, y a mí me gusta esto porque en Argentina por ahí podemos hablar de política, pero porque hablamos, igual esto es muy nuevo, no, en muchos lados no se puede hablar, pero
Pero lo que sí pasa es que por ahí nos hablamos, nos decimos de todo y después pasamos a otro tema. Y después por ahí hacemos una broma respecto de la obstinación del otro y de mi propia obstinación por estar estancados tanto tiempo en un tema, ¿sí? Y bueno, pero sigue la cosa sigue, la cosa sigue. Entonces eso permite expresar, decir y explorar el error, ¿sí? Sin tanta represión, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque en el fondo ese 5.4 nos muestra la distorsión que tiene estar hablando de cosas históricas cuando es un cero que es virtual, ¿sí? Cuando es un cero que no hemos estado ahí, digamos, conscientemente ahora, solamente tenemos la información de los libros, de la que yo puedo decir que es verdad mi verdad, pero y el otro porque tiene el libro que lo escribió Jesús dice que también que es verdad, y bueno. Y cada uno defiende su ilusión de lo que cree que es. Fíjate, Dime. Fíjate una cosa, que en Argentina hubo 30.000 desaparecidos hace escasamente 50 años. Y es verdad eso que dices, ¿no? Que eso si hubiera sido en España sería tremendo. Y en Argentina lo estáis sobrellevando de una forma increíble. O sea, es muy fuerte y a la vez es muy bravo verlo. Qué bueno. Sí, tal cual, es muy fuerte. Y a mí, yo soy una que a mí me informaron mucho esas antenas biológicas no vivas. Porque yo nací el 24 de marzo, que fue el día del golpe de Estado. O sea, todos mis cumpleaños yo los festejé llorando. Yo hasta recién después de los 30, ahora tengo 35, después de los 30 yo pude empezar a festejar mi cumpleaños. No, para mí no había nada que festejar. Estaba totalmente abrochada esa izquierda, que era un elemento del inconsciente colectivo que me estaba informando, porque ni siquiera era familiar, porque mi mamá y mi papá eran dos hippies que andaban por ahí, no les interesaba nada de política, no les interesaba nada de nada. No, pero a mí sí. Yo estaba ahí gestándome y era el año 82, que encima fue el año de la guerra de Malvinas con Inglaterra, y a mí todo eso sí me estaba afectando. Entonces ahí es donde yo veo también esta situación que es no lineal y estos propósitos no lineales que tienen las antenas biológicas no vivas y que trasciende inclusive a nuestro clan familiar, ¿sí? Como les digo, mis padres ni A, ni J de este tema, ¿no? Quizás también como un método de supervivencia, ¿sí? Porque también es y fue aislarse, ¿no? Por eso hoy en día no está claro esto de que si no participas no quiere decir que no te importa, no. Porque participar tiene que ver con un programa de supervivencia y no participar también tiene que ver con un programa de supervivencia. Es importantísimo eso. Ella dice que dice que corregime si no te entendí bien algo, que hay que hacer circuitos para dejarse informar por antenas biológicas no vivas. Que no es algo así simple, no, hay que hacer circuitos. Pero quizás no como un hago esto porque ahora quiero tener esto, no, sino como un dejar que te atraviese una información que por ahí es de alguna manera uno puede ser canalizadora o repetidora de esa antena, ¿sí? Porque en realidad porque tiene un propósito individual y colectivo que me está vinculando, ¿sí? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Cuando hablas de informar de una antena no viva, yo estuve estudiando también temas de transgeneracional. ¿Hasta dónde es pasado y cuándo esa información empieza a verse? O sea, ¿cuándo puedo verla como futuro o dónde tengo que estar para verla como futuro? Como si no puedo caer en el pasado y quedarme en eso, ¿sabes? Quedarme en ese condicionamiento, o puedo ver un futuro, no sé cómo juegas tú Sí. Bueno, este es el desarrollo del taller de hoy, va a ser eso, ver cómo las antenas biológicas nos informan desde el pasado y cómo nos informan desde el futuro, ¿sí? Es importantísima esa pregunta porque nosotros permanentemente nos dejamos informar desde un pasado. Por ejemplo, el ejemplo que yo les di de mi padre. Mi padre se dejaba informar por esa antena biológica no viva desde el pasado, por todo lo que había pasado, y siempre estaba referenciado
en que él había tomado las decisiones de su vida que tomó porque su mamá se le había muerto. ¿Sí? Entonces, ¿te informa una antena biológica no viva? Sí, pero te informa desde el pasado. ¿Sí? Porque estás explorando divergencia, divergencia, divergencia. Una antena biológica no viva, cuando informa, informa desde el futuro, informa para la convergencia, informa para lo global. ¿Sí? Informa para lo global. ¿Sí? Bueno, hay muchos ejemplos de antenas no vivas que han estado informando durante mucho tiempo, que bueno, que luego por ejemplo los santos, ¿no? Como esta cosa de los ángeles, los santos, los maestros ascendidos, bueno, todo eso vendrían a ser antenas biológicas no vivas que están informando. Uno tiene que detectar cuándo del pasado y cuándo del futuro. Sí, porque estas antenas biológicas no vivas requieren de una antena biológica viva que les mantenga vivos. Exactamente, porque ahí están justamente informando desde el pasado para una supervivencia, que es una supervivencia abstracta, pero me mantiene vivo. Sí, hasta que la antena viva se da cuenta. Como una reproducción constante en el transgeneracional, en la abuela, en la nieta, en la no sé qué cuantita, que al final es como un virtual que se repite y se repite. Exacto, y ahí es donde vamos a ver el negativo de los marcadores, ¿sí? Porque en este caso está claro que el negativo de la supervivencia sería, el ejemplo serían los santos y los ángeles, ¿sí? Que desde el positivo, claro, pero ¿cómo van a querer sobrevivir si no están vivos? Es el negativo de la supervivencia que están utilizando estas antenas biológicas no vivas. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Sí. Es ese -1, es ese negativo de la existencia. Por eso vamos a hacer un observatorio Z en donde yo ya lo tengo grabado, así que si no da el tiempo hoy se los voy a dejar, en donde ustedes le pueden hacer el observatorio Z una antena biológica no viva. Y ahí incluimos los negativos. Porque vieron que en la plantilla, en la plantilla del observatorio, los negativos, los de arriba, no están hechos los circuitos. No sé si se dieron cuenta. Sí. ¿Vieron? Sí, están solo hechos los circuitos en este. Los de abajo, bueno. En esta. Entonces los circuitos en este observatorio le vamos a hacer arriba para hacerle las antenas biológicas no vivas que están informando. Cuando dices arriba es aquella plantilla así, ¿no? Exacto, Vale. exacto, porque esa plantilla está así, pero también está replegada. Sí, también. ¿Sí? Y ahí es donde tenemos el negativo de los 4 marcadores. El negativo de la supervivencia, de la protección, de la comparación competencia y de la sustitución de faltantes. ¿Sí? Y ahí pueden ver ustedes, cuando hacen el observatorio a un no vivo que sienta que les esté informando, pueden, ahí mientras que lo están haciendo, ahí les van a llegar muchas informaciones, ¿sí? De cuál es el plano que está informando, si es el 2, si es el 3, si es el 4, ¿sí? A mí, a todos los que hemos hecho, nos informó muchísimo ese observatorio Z. Porque estos talleres son para abrir nuevas preguntas, ¿sí? No para contestar a las respuestas que ya tenemos, sino abrir preguntas, abrir nuevas preguntas, ¿sí? Entonces, cuando abro una nueva pregunta, por una simetría lógica, quiere decir que la pregunta anterior ya la cerré. Eso es una forma de contestarme preguntas. Abrir nuevas preguntas que por simetría cierren las preguntas anteriores. Eso es... Exacto. Es un hito de circunvolución. Exacto, un terremoto. Todos los fenómenos, todos los acontecimientos meteorológicos, observen que sería un 34, porque en el 4 está la atmósfera terrestre, ¿sí? Entonces, los fenómenos climatológicos tienen que ver con este 34. ¿Cómo percibo el diseño? ¿Sí? Observen que, por ejemplo, en el terremoto de México, el último, una de las cosas que se observó era el diseño de las estructuras, ¿sí?
Entonces ahí está claro que el diseño está fallando, ¿sí? Pero con perspectiva concreta nos peleamos todos con los arquitectos y pero nosotros estamos ahora haciendo una perspectiva abstracta, estamos viendo nuestro propio la arquitectura de nuestro diseño es la que está fallando, ¿sí? La arquitectura de los mexicanos, bueno, sí uno puede decir, pero globalmente es ahí en donde nosotros lo vemos, podemos ver el propósito global, ¿sí? El propósito particular puede ser, bueno, hacer un mejor edificio con una estructura, fíjense, y ahí puede estar de nuevo el 5.3, el broche, porque yo puedo hacer un buen edificio para que todo un grupo no se estrelle, ¿no? Pero también puede hacer una buena arquitectura para lo global, ¿sí? Y lo que estamos haciendo es una arquitectura que tenga esta flexibilidad que de alguna manera no tienen las estructuras, no son flexibles. La flexibilidad es la que nos da ese poder armar y desarmar, o ese poder, vieron como ese ejemplo que ponen los chinos de el junco y el roble, ¿no? El junco puede tomar varias direcciones, en cambio el roble se quiebra y se parte. Sí, porque este diseño que está fallando, o esta estructura que está fallando, tendríamos que verla como una estructura que está mutando. Exacto. Cambiar de fallar a mutar. Bueno, mutar, ahí está. Fíjense, mutar, matar, morir, muerte. Ahí tenemos el broche para no mutar. Mutar para nosotros es matar. Y no queremos matar. Nada. No queremos matar, y cuando no queremos matar, matamos. Porque rechazar es tener eso, justamente, por el inconsciente. ¿Sí? No queremos matar a nuestro clan familiar, no queremos matar nuestras ideas, no queremos matar a nuestras... siempre hablando en un aspecto abstracto, ¿sí? No queremos matar los vínculos, no queremos matar las ilusiones. Cuando alguien se separa, cuando alguien se va de nuestra vida, eso nos duele mucho. Entonces, bueno, tiene que ver con que nuestros circuitos están adheridos a un broche con la muerte. Pero mira, mutar da 76, morir también, y muerte 85. ¡Wow! Bueno. 85. Bien. Entonces, no podemos mutar si no estamos dispuestos a matar. Y observen cómo esto se hizo concreto, ¿no? En la cultura. Como que, ¡ay, tenés que estar dispuesto a matar! ¿No? Como un valor, como una lucha. Claro, tenía una verdad. Entonces nosotros íbamos y nos decían... las banderas dicen patria o muerte. La claro. mía, por lo menos. Ay, ¿en serio es eso? Ay, no, me muero. Sí. Y antes hemos dicho que muerte era puerta. Y matar es Y hemos dicho que muerte era puerta. Bueno, patria o muerte, nuestra bandera dice eso. Claro, porque la puerta puede ser para abrir o puede ser para cerrar, igual que la llave. Sí, la llave tiene también esas dos vías. La bandera española dice plus ultra, que significa más allá. Más allá tiene una indicación también muy en el inconsciente de ir al otro plano. Wow. Sí, de ir al más allá. Bueno, vieron que recién me encantó el aporte que hizo tu padre, porque nos da un ejemplo claro de cuando la muerte está informando desde lo lineal. ¿Sí? Eso pasa siempre cuando nosotros tenemos un broche con la muerte. Que ese broche con la muerte nos hace que, la esperemos, la aceptemos, pero no nos desabrochamos en definitiva, porque está todavía ahí ese broche. La decoremos, la maquillemos, le ponemos todo lo... Está ahí. Pero está ahí, pero está observando desde la linealidad. Entonces eso es lo que me hace a mí también descargarme y al inconsciente colectivo muchos potenciales de muerte, ¿sí? ¿Por qué? Porque como no la puedo ver, la tengo que ver. Ahí.
¿no? Entonces, y ahora observen el broche que tenemos con la muerte, que ahora nosotros prendemos la tele y cada vez más muerte. Muerte acá, muerte allá, muerte acá. Entonces, bueno, tenemos que ver más muerte. Y por eso también se ven muchas muertes en Colombia, en México, en Latinoamérica, porque Colombia es uno de los primeros países en muertes. No sé si Colombia, México y creo que El Salvador son uno de los que están ahí en el ranking de muertes. Entonces ellos que son también de este desdoblamiento, traen ese broche con la muerte que permanentemente los hace estar matando, viendo morir, matando y viendo morir.